Buenas, mi nombre es Esteban Figueroa y junto a mi compañero Samuel Daza le venimos a hacer la presentación del seminario de tercer corte de Físico-Química. El tema que nos compete tiene como título Termoquímica de la combustión de la biomasa. Entonces, una vez dicho esto, procedemos pues a presentarle el artículo como tal que nosotros seleccionamos para basarnos en el desarrollo de este tema. El artículo tiene como nombre Evaluación termogravimétrica de la biomasa, desentrañando la cinética, la composición química y perfiles de combustión. Una vez dicho esto, pues tenemos aquí una pequeña definición de qué es la termoquímica de la combustión de la biomasa. Pues la termoquímica de la combustión de la biomasa es el estudio que estudia los cambios energéticos asociados a la reacción de combustión de la biomasa en presencia de oxígeno. O sea, el principal objetivo pues es la optimización de sistemas de conversión de biomasa a energía, como por ejemplo son hornos, estufas, calderas y etcétera. Evaluar la eficacia y sostenibilidad de estos sistemas, pues la ecuación principal de la combustión de la biomasa es carbono, hidrógeno, oxígeno más oxígeno, pues produce CO2, agua y también energía en forma de calor, lo cual iremos explicando más adelante. Entonces, de manera introductoria, pues el cambio climático y la creciente necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero nos han impulsado una transición global hacia fuentes de energía renovables, entre las cuales pues encontramos los biocombustibles, los cuales han surgido últimamente como una alternativa viable y sostenible frente a los combustibles fósiles, gracias a la capacidad de emitir únicamente dióxido de carbono biogénico y su amplia disponibilidad. Entonces, pues aquí para ir aclarando conceptos, por así decirlo, ¿qué es el dióxido de carbono biogénico? Para ponerlos un poco en contexto o que me entiendan de una mejor manera, es el CO2 que se libera pero que no se suma como tal a la atmósfera, o sea, no está haciendo una afectación como tal. ¿Por qué? Porque es un dióxido de carbono que ya como tal fue absorbido por una planta, por ejemplo. Entonces, al momento de liberarse, no se va a sumar a la atmósfera porque ya anteriormente habría sido absorbido, a diferencia de los combustibles fósiles, pues que al momento de estos quemarse sí liberan dióxido de carbono, el cual se va a ir sumando a la atmósfera. Entonces, una vez esto claro, continuamos. Pues, la biomasa en particular se destaca por su versatilidad en la generación de energía térmica, pero el uso eficiente y seguro requiere una comprensión detallada del comportamiento térmico, la composición química y riesgos asociados a la combustión, como por ejemplo puede ser la ignición espontánea o la inestabilidad térmica. En este contexto, el presente estudio, que es un análisis termogravimétrico a muestras de residuos de oliva y biomasa leñosa con el fin de caracterizar sus perfiles cinéticos, su composición lignocelulósica y los parámetros de combustión. Entonces, una vez dicho esto y haberlo puesto como en el contexto de la principal problemática y en lo que principalmente se basa el artículo, pasamos a la metodología, donde se dice que se evaluaron pues 6 muestras de biomasa de residuos de oliva, acerrín de chopo y peyes de pino con distintas granulometrías mediante análisis termogravimétricos para caracterizar su comportamiento térmico y su viabilidad como biocombustibles. Entonces, pues para los que no saben, o para explicarle de una mejor manera, un análisis termogravimétrico es una prueba que se realiza mediante calentamientos constantes a distintos tiempos. ¿Esto para qué? Pues con el fin de determinar los componentes de un material, ya sea la composición de agua que estos tengan, pues los compuestos volátiles, la materia inorgánica, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste eso? Prácticamente se va a poner una balanza muy sensible en un horno, por así decirlo. Esto es una manera, pues un ejemplo práctico para que me entiendan. Y al ir calentando a ciertos grados durante cierto tiempo, pues como tal va a ir disminuyendo su peso, pues porque va liberando compuestos, por así decirlo. Entonces esto principalmente es un método que se utiliza para determinar también qué tanto puede demorar un material en degradarse,
etcétera, o su composición. Entonces, las velocidades de calentamiento que se trabajan en este artículo fueron de 5, 10 y 20 Kelvin por minuto, y se utilizó una deconvolución de Fraser-Suzuki para estimar el contenido de hemicelulosa, celulosa y lignina. Pues, ¿qué es una deconvolución de Fraser-Suzuki? Esto, o sea, es una fórmula matemática, sí, pues para no entrar hasta allá profundamente a los números, es una fórmula matemática que se utiliza pues para detallar mejor los picos que se dan en estas lecturas, o sea, como para saber de una manera más precisa lo que usted está trabajando o lo que en sí usted quiere tener de esas lecturas. Finalmente se calcularon también parámetros termodinámicos fundamentales que incluyeron la entalpía, la energía libre de Gibbs y la entropía, las cuales permitieron profundizar en la viabilidad y espontaneidad y eficiencia energética de los procesos de convección térmica. Entonces, pues para ponerlos aquí un poquito, son unas pequeñas definiciones cortas de esto, es que la entalpía, pues la entalpía es el flujo de energía, o pues en este caso calor, de ciertas cosas, por así decirlo. Entonces quiere decir que hay una entalpía positiva cuando es mayor a cero, y esto quiere decir que hay una absorción de calor, o sea, sería como una reacción endotérmica porque está absorbiendo calor, ¿sí me entienden? Entonces también se dice que cuando hay una entalpía negativa o menor que cero, es una reacción exotérmica que está liberando calor. Luego tenemos la entropía. Aquí pues podemos recordar un poco a la segunda ley de la termodinámica y eso, que lo que quiere decir que pues a una mayor entropía hay un mayor desorden en los sistemas. Ese es el término correcto pues para definir esta palabra. Bueno, continuando con la presentación, en la sección de los resultados tenemos los análisis termogravimétricos realizados a los distintos compuestos a los distintos compuestos vegetales planteados en el presente trabajo que se está exponiendo. Tenemos OPI y OCP como compuestos de olivo, y POP, que son compuestos de pino, y PP, pellets de pino de diferentes longitudes, de diferentes tamaños de partículas, que a las que se les hizo una modificación en su tamaño a través de trituración. Hagamos una pequeña recapitulación del tema que tratamos el día de hoy, y es la termoquímica de la combustión de la biomasa. La biomasa, al momento de atravesar un proceso de combustión, atraviesa 4 fases principales, que es la iniciación, donde se pierde el agua y los compuestos volátiles a temperaturas de 100 a 140 grados Celsius. Continuando con la fase de descomposición primaria, que es la fase donde se libera la mayor cantidad de gases y compuestos que pueden participar en la combustión, la cual se encuentra principalmente entre los 200 a los 300 grados, y es la fase principal que se busca optimizar para aumentar la producción y la facilidad y llegar a la máxima eficiencia de combustión de biomasa, que es lo que se busca dentro de los análisis termoquímicos de combustión. En las presentes tablas se presentan diferentes resultados de cada una de las muestras que se analizaron. Hay 2 factores principales, que es la IT, o la induction temperatura, o también conocida como temperatura de inducción o temperatura de inicio, que es la temperatura mínima requerida por el compuesto para iniciar su reacción de combustión mantenida en el tiempo, es decir, la temperatura necesaria para que el compuesto inicie su combustión. Las distintas muestras que se plantean, cada una a diferentes procesos de calentamiento, como se presenta que 5, 10 Kelvin y 20 Kelvin por minuto, se observa un aumento en la temperatura de inducción requerida debido a la poca distribución térmica que existe dentro de los compuestos al momento de realizarse el calentamiento de forma súbita, como lo es en el caso de los 20 Kelvin por minuto.
También se tiene la temperatura pico o peak temperature, que es el proceso en el cual se inicia la temperatura en el cual se inicia el proceso de combustión activa. Es decir, es el punto en el cual la combustión alcanza su estado de liberación, su estado máximo de liberación de energía, y es el que se busca optimizar para alcanzar para maximizar la eficiencia de los distintos procesos. La tabla no es más que una compilación de los distintos resultados obtenidos a través de los análisis termogravimétricos que plantean una relación, como lo observamos en la tabla de abajo, que es los resultados de la decombustión de Francer-Suzuki, que son los diferentes análisis de los compuestos que componen las muestras que se están analizando, teniendo PCI como la hemicelulosa, PC2 como celulosa y PC3 como la lignina. Se presentan de esta forma específica porque cada uno tiene una temperatura de combustión activa diferente. Es decir, cada compuesto tiene una complejidad química, lo que requiere mayor energía para su activación y la liberación y su combustión, y poder ser usados de forma activa como combustible y en procesos termoquímicos y en procesos de termoquímica de combustión de biomasa. Está directamente relacionado a la composición con las temperaturas requeridas para la combustión y para alcanzar el pico de combustión. La lignina se conoce que es uno de los compuestos que tiene mayor estructura, tiene mayor rigidez química, por lo que se necesita mayor energía para poder separarlos y poder ser usados como combustible. Presentamos que el OPI tiene una de las temperaturas pico más altas, que es de 335, y la cantidad de lignina que presenta se observa que es de 56.9%. De igual forma, cada uno de los compuestos tiene una composición diferente, lo cual está directamente relacionado con la cantidad de energía requerida o temperatura requerida para alcanzar sus picos de combustión y su punto de inicio de combustión. En resumen, los resultados son una compilación de las diferentes métricas requeridas de temperatura para alcanzar los puntos específicos que se buscan en un proceso de combustión. Tenemos otro análisis, que es los resultados medios de Friedman, Cass y Wood, que son diferentes análisis termoquímicos y termocinéticos realizados para analizar los potenciales de cinética de los distintos compuestos. Tenemos la siguiente tabla presenta los resultados de diferentes métodos para medición de procesos térmicos cinéticos, como lo son el método de Friedman, Cass y Wood. Analiza dos compuestos principales, que es la energía de activación específica por molécula, que se define como la cantidad de energía necesaria para que ocurra una reacción de forma estable y sostenida. Es decir, la cantidad de energía necesaria que tenemos que aplicarle a un compuesto para que se lleve a cabo su combustión. Y analiza también el factor preexponencial de frecuencia A, que es el valor que relaciona la frecuencia con la que las moléculas colisionan en la orientación correcta para reaccionar dentro de sí. Esto también está directamente relacionado con la composición y la forma en la que la exposición térmica y el desplazamiento térmico se presenta en los distintos compuestos que están presentes en las muestras que se analizan. Y siguiendo con la tabla de resultados, con los resultados presentados en el presente trabajo, obtenemos los análisis de entalpía, resumiendo que la entalpía es una unidad de medida, es un método, un estándar de medida que se relaciona con qué tan térmica o qué tan exotérmica es una reacción. Es decir, cuando una reacción tiene una entalpía positiva, significa que está perdiendo energía.
¿Qué quiere decir que está perdiendo energía? Que está liberando energía hacia el medio. Recordemos que estamos trabajando con reacciones de combustión, por lo que por simple regla de tres podemos definir que la entalpía de estas combustiones tienen que ser positivas porque están liberando energía hacia el medio. De tal forma que se presenta la entalpía mediante los diferentes análisis realizados en cada una de las muestras con los distintos tipos, como se mencionaron anteriormente, el método de Friedman, Cass y Wood, donde se observa que las pellets de 400 micrómetros de pino fueron los que presentaron una mayor entalpía a las condiciones que se está llevando a cabo el experimento. Traducido, quiere decir que es el compuesto que mayor energía libera al medio, incluso más que compuestos de la misma naturaleza, solo que con distintas modificaciones, como lo es la PP800, la PP80, que son los mismos pellets, pero de 80 micrómetros, lo que quiere decir que el triturar los pellets a un tamaño mucho menor no significa que no significa necesariamente que se va a obtener un mejor resultado al momento de la cantidad de energía liberada durante la combustión. Bien, podemos observar que la entalpía se mide en kilojoules por mol, es decir, que por cada mol del compuesto que nosotros estemos realizándole la reacción de la combustión, se va a liberar alrededor de 200 kilojoules por cada mol que combustionada completamente. ¿Por qué se busca la medición de la entalpía? Puesto que lo que se busca en el análisis termoquímico de la combustión de la biomasa, lo que se quiere es optimizar los procesos de combustión para obtener la mayor eficiencia posible, gastando la menor cantidad de biomasa. Para la optimización de procesos como la quema de madera en calderas o estufas, entonces lo que se quiere es identificar el compuesto o el tratamiento aplicado al compuesto que se obtenga la mayor eficiencia aquí, la eficiencia térmica en la menor cantidad de biomasa. Y aquí podemos observar y sacar la conclusión de que el PP400, o sea, los pellets de pino de 400 micrómetros, son el compuesto que a través de los diferentes análisis arrojó un mejor resultado en cuanto a la combustión y la cantidad de energía liberada al medio. Es decir, es la forma más óptima de llevar a cabo la combustión de este compuesto y los distintos compuestos que se están analizando para obtener la mayor cantidad de energía posible. Siguiendo con la diferencia de G o energía libre de Gibbs, que se define como la cantidad libre de energía requerida para invertir un trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que se define como la cantidad de energía liberada o necesaria para revertir una reacción presente en un compuesto. Como observamos aquí, a pesar de que el PP400 obtuvo una mayor liberación de energía hacia el medio, la energía libre de Gibbs o la energía requerida para revertir un trabajo o una reacción que se llevó a cabo varía dependiendo la cantidad de la lignina y la composición del compuesto que se esté realizando la combustión. Por condiciones de la combustión y diferentes procesos, como lo es el paso a las etapas secundarias de la combustión o las etapas finales, donde el carbono y otros compuestos son producidos o son resultados de combustiones incompletas, que es lo que no se busca en una reacción que se quiera utilizar para la producción de energía térmica, no descartando el hecho de que los análisis termogravimétricos también sirven para la producción de compuestos. En el caso específico que se está tratando, lo que se busca es tener una mayor liberación de energía al medio y un punto de temperatura peak bajo para llevar a cabo una combustión completa de forma segura. Mientras que, por ejemplo, cuando se quiere trabajar con compuestos como la producción de charcoal o compuestos de carbón orgánico a través de la quema, lo que se busca es que la peak temperature sea baja. ¿Para qué? Para que al momento de llevarse la transición de la etapa primaria, que es donde se queman los compuestos principales y la energía y el carbono principalmente se oxida y se pierde hacia el ambiente en forma de CO2, esto no se produzca, conservando la mayor cantidad de carbono presente en el compuesto que se está combustionando.
Dicho de otra forma, el análisis de la energía libre de Gibbs nos sirve para determinar cómo funciona y de qué forma transiciona los compuestos que se están combustionando de las fases principales hacia las fases secundarias a través del análisis de la energía requerida para revertir el trabajo que se está realizando o, dicho de otra forma, la reacción. Es decir, a través de este análisis podemos tener una consideración de qué compuestos nos pueden servir más para la producción de diferentes compuestos de combustión, como lo puede ser el carbono orgánico o el carbono producido a través de la madera, mientras que otros compuestos que tengan una mayor energía libre de Gibbs pueden ser usados para la combustión y liberación de energía para el uso en calderas. De igual forma, tenemos la diferencia de S, que la diferencia de S también se puede traducir como la entropía por kilojoules por mol. En este caso específico, la entropía se mide como el caos o las reacciones mínimas, el caos presente en un sistema por relacionado directamente por la teoría de la conservación de la energía. Las reacciones no son puras. A pesar de que se observe que una reacción en una fórmula produce específicamente unos compuestos, esto no quiere decir que se lleve a cabo de esa forma específica. ¿Cómo esto afecta una reacción? Cada reacción que se realiza se obtiene una pequeña porción de esa energía liberada como liberada al medio. Esta energía liberada al medio está directamente relacionada con la cantidad de caos presente o entropía presente dentro del medio, lo que quiere decir que entre mayor sea la entropía presente en el medio, menor va a ser la eficiencia de nuestra reacción, porque se está perdiendo una alta cantidad de energía en reacciones y pérdidas dentro de esas mismas reacciones. O sea, la energía presente que puede ser aprovechada para los procesos que nosotros queramos, como la combustión en calderas, está siendo desperdiciada o está perdiéndose en liberaciones de energía por el caos y por reacciones paralelas, como lo pueden ser las interacciones moleculares que no, que no siguen el orden directo de una reacción. Lo que se busca es un compuesto que tenga la menor cantidad de entropía posible, recordando el hecho de que deshacerse completamente de la entropía no es algo posible porque está directamente relacionado con las leyes de la física. Y lo que se puede hacer es buscar el compuesto que tenga la menor cantidad posible para optimizar incluso a estos niveles mínimos como lo que se mide aquí de 0.1 kilojoules por mol, que trabajando trabajando en cantidades de compuestos de gran tamaño o de gran volumen, a pesar de que se considera una cantidad de energía pobre en pequeña escala, a largas escalas o a grandes escalas puede tener una pérdida y una disminución o una variación considerable dentro de los distintos materiales que se están presentando. Es decir, entre menor sea la entropía, menor energía se pierde dentro de esas compensaciones existentes por las interacciones moleculares que no siguen los procesos de combustión establecidos que se buscan. Y ya para continuar, le doy paso a mi compañero que nos va a hablar específicamente de la discusión de los resultados del presente trabajo. Siguiendo con la discusión, en cuanto a su composición y comportamiento, los análisis realizados evidenciaron diferencias notables entre los residuos de oliva y las muestras leñosas, principalmente en su composición y comportamiento térmico. El contenido de lignina en los residuos de oliva superó hasta el 50%, mientras que en las muestras de leñosas fue considerablemente menor, entre un 25 y 30%. Esta diferencia estructural tiene un impacto directo sobre su comportamiento térmico, especialmente en la energía de activación requerida para su descomposición.
En términos cinéticos, pues las muestras leñosas presentaron valores de energía de activación mucho más bajos, entre los 150 y 205 kilojulios por mol, lo que la hace más fácilmente degradable térmicamente. En contraste, el orujo oliva alcanzaron valores de hasta 294 kilojulios por mol, evidenciando una mayor resistencia a la descomposición térmica. Ahora, en cuanto al tamaño de la partícula, esta también desempeñó pues un papel bastante importante, ya que a menor tamaño pues se observó una reducción de la energía de activación, lo que se traduce en una combustión más eficiente. Este comportamiento se reflejó también en los índices de combustión. Los pellets de menor tamaño con energía de activación más baja presentaron un mayor índice de ignición o ya sea de explosión, lo que sugiere una mayor facilidad para encenderse. Sin embargo, el orujo de oliva, con una energía de activación más alta y un mayor contenido de cenizas, mostraron peores indicadores de combustión. Ahora, si bien desde un punto de vista termodinámico, pues se identificaron relaciones importantes entre los parámetros analizados. Se observaron correlaciones directas entre el cambio de entalpía y el índice de quemado, así como las relaciones inversas entre la energía libre de Gibbs y el índice de intensidad de combustión. Aunque las reacciones no fueron espontáneas, pues se caracterizaron por una alta dispersión energética, como lo indica el valor positivo de la entropía. Ahora, si bien, pasando con la conclusión, los resultados obtenidos subrayan la necesidad de una caracterización integral de la biomasa, considerando simultáneamente aspectos cinéticos, termodinámicos y de combustión. Si bien los residuos de oliva presentaron un contenido energético bastante elevado, y su alta proporción de lignina y ceniza representaron un desafío para su aprovechamiento térmico, pues eficiente. La reducción del tamaño de partículas se perfila como una estrategia bastante efectiva para mejorar la eficiencia térmica de esta misma, aunque conlleva un aumento de riesgo de ignición rápida o ya sea de unas posibles explosiones. Por lo tanto, el uso de técnicas como el análisis termogravimétrico se consolida como una herramienta bastante importante para el diseño para un diseño seguro y optimizado de sistemas de conversión energética basadas en biomasas. Muchas gracias.